Quizá uno de los primeros casos de control y discernimiento de la población a través de la comunicación se dio en el reino egipcio, según un artículo publicado por Andrés Pérez hace aproximadamente 1240 años antes de Cristo. Y esto sucedió a manos del faraón Ramsés II, llamado el Grande. Ramsés II estaba en lucha contra los hititas y en la batalla de Cádiz parece ser, según las últimas investigaciones, que no fue una batalla ganada, sino fue una derrota. En cambio, lo que hizo Ramsés fue crear monumentos, crear panegíricos donde aparecía como si la batalla hubiera concluido con una victoria de Ramsés. Con eso quería convencer a la población de que era un faraón invencible. William Todman publicó en 1909 su libro Ingeniería Social y en este libro ya proponía que la población debe ser guiada por los grupos de poder. Walter Lippmann, en su obra Opinión Pública, publicada en 1992, acuña el concepto de manufacturing del consentimiento y propone esta técnica para el control de la población, porque dice o manifiesta que el ciudadano promedio no puede ver todo el panorama del interés general y por eso tendría que ser dirigido por una clase especializada. Posteriormente, también en los Estados Unidos, Edward Bernays, precisamente sobrino de Sigmund Freud, con el que se intercambiaron archivos y este tuvo una gran influencia sobre él, se le considera como el padre del marketing y de la publicidad y sentó precisamente las bases de lo que hoy denominamos ingeniería social. Con sus obras cristalizando la opinión pública y sobre todo con la obra más conocida de Bernays, que se denominó precisamente Propaganda, publicada en 1928 y de la que se dice que el ministro de Propaganda, Goebbels, bebía de sus fuentes, acuñó el concepto de ingeniería del consentimiento, del consenso que denominan algunos. La ingeniería del consentimiento serían unas acciones que se emplean para crear un consenso artificial en la población a fin de controlar y direccionar la sociedad. En este mismo libro resumía su ideario básico, que es el arte de conseguir de manera irracional que las personas se comportaran precisamente de manera irracional si se lograba vincular los productos, las políticas o determinadas ideas con sus emociones. La utilización de las emociones es fundamental y es uno de los grandes descubrimientos o logros de Bernays. Precisamente a Bernays se le atribuyen unos logros que hoy nos parecen naturales. Por ejemplo, el logro de que ahora todos los americanos, o una gran parte de los americanos, desayunen huevos con bacon. Para aumentar las ventas, las asociaciones cárnicas contrataron a Bernays, quien desarrolló la idea que mencionábamos de que un buen desayuno, un desayuno como es debido, un desayuno en condiciones, tiene que estar constituido por huevos y sobre todo por bacon. Esa idea que hoy nos parece tan natural no era tan corriente en esos tiempos. Hoy en día, en prácticamente todos los hoteles del mundo, aparece el bacon para que presenten los desayunos. Otro de los logros a los que se le atribuye a Bernays fue el que las mujeres aumentaran su consumo de tabaco. La compañía americana de tabaco y más concretamente la marca Lucky Strike, con el propósito de aumentar sus ventas, detectó un nicho importante de consumo, las mujeres, y contrató a Bernays. Porque en los años 20 fumar en público por las mujeres estaba mal visto y aprovechando el desfile del domingo de Pascua del 31 de marzo de 1929, envió a un grupo de mujeres y avisó a la prensa de que aquellas mujeres iban a encender antorchas de libertad. A su señal, las chicas que ya habían contratado encendieron sus cigarrillos frente a los fotógrafos, elevándolos a modo de estatua de la libertad.
Al día siguiente, todos los periódicos publicaban esas fotografías, es decir, con un acto o con un solo acto simbólico, ese acto lo había hecho socialmente aceptable. La operación la completó contratando a cientos de mujeres, pagando a directores de cine para que aparecieran mujeres fumando en las películas, aparecían en los más diversos estadios y comenzaron a aparecer los carteles en los que señalaban que un antiguo prejuicio se estaba acabando o se había roto o había quedado obsoleto o antiguo. Es decir, lo que Bernays había creado era la idea de que si una mujer fumaba, pues esto la hacía más poderosa y más independiente. Muchos grupos de mujeres lo consideraron como un gran logro de independencia. Esto hoy lo llamaríamos la normalización de un hábito mal visto. También Bernays hizo surgir la vinculación entre la masculinidad y los coches. Entonces, la industria automovilística, que antes tenía unos principios donde enseñaban las características de los automóviles, empezaron a aparecer carteles con bellas mujeres donde se dirigían a ese coche y lo importante no era el coche, sino que esa mujer se sentía atraída por esa persona que traía ese coche. Bueno, hoy en día esto sigue sucediendo, es decir, todos los anuncios que nos quieren vender vehículos, en ellos no aparecen las características técnicas del vehículo, o si aparecen, aparecen en letras muy pequeñitas debajo del anuncio las características, las cilindradas, las emisiones de CO2. Lo que verdaderamente aparece son reuniones de amigos, el coche se va caminando, conduciendo por paisajes bellísimos, conduce hacia lugares idílicos, es decir, lo que están haciendo esos mismos anunciantes es lo que ya señaló Bernays en su tiempo, incidir en las emociones. Como parte fundamental de los soportes o las bases de ingeniería social se realizan experimentos. Estos experimentos se comenzaron a realizar desde mucho tiempo atrás. Empezaron los más conocidos en 1920